Realmente es un espacio de conversación libre. Las opiniones que aquí se comparten pertenecen únicamente a quienes participan en cada episodio. Gracias, Ramón, por estar en Realmente Podcast. Yo me encontraba en el Ministerio Público de mi ciudad de Maracaibo, encadenado con un grupo de dirigentes. La libertad no es algo que lo logras de la noche a la mañana. ¿Podrías decir que esta fue la primera vez que viste vulnerado el derecho a la libre expresión y a un medio de comunicación? Maduro llegó allí por manos de los cubanos, porque ser activista en Venezuela hoy en día es un reto. ¿A qué se enfrentan en este trayecto de salir de Venezuela a cualquier otro país del mundo? Cuando el miedo se quita, nace la libertad. Pero en Venezuela te arrebatan esa capacidad de soñar y de aspirar por las condiciones en las que está el país. La democracia no solamente es votar, la democracia también es independencia de poderes. ¿Quieres saber lo que pasa? Escucha la historia de un venezolano. ¡Viva Venezuela libre! Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. Venezuela en el centro de la conversación mundial y también en el centro de muchas opiniones. Antes de opinar hay que entender y para entender hay que ver los datos. Durante 12 años, Venezuela ha vivido bajo el gobierno de Nicolás Maduro y lo que eso ha significado para su gente se puede medir en números. Más de 300 personas han muerto en el contexto de las protestas. Desde el 2014 se registran más de 18,000 detenciones por motivos políticos. De los presos políticos, 17 murieron bajo custodia del Estado. Pero la represión no solo se mide en cárceles, también se mide en despedidas. Hoy se estima que 8 millones de venezolanos viven fuera de su país. Eso es casi el 30% de la población que tenía Venezuela en 2013. Estamos hablando de la segunda mayor crisis migratoria del mundo, solo después de Siria. En lo económico, el país colapsó y el petróleo, que durante décadas fue el motor del país, se desplomó. Los ingresos por exportaciones pasaron de 85,600 millones de dólares en 2013 a 29,800 millones en 2018. Y la producción de crudo cayó de 3,5 millones de barriles diarios a apenas 1,14 millones. Las consecuencias se sienten en lo más básico. Hoy, 86,9% de los venezolanos viven en pobreza. El sistema de salud enfrenta un 70% de desabasto en los insumos más básicos. Han desaparecido más de 100 periódicos, han cerrado más de 300 emisoras de radio y se han bloqueado 79 sitios web de noticias y derechos humanos entre el 2024 y el 2025. Son cifras de la ONU, de organismos internacionales y de organismos de derechos humanos, recopiladas por Infobae. Con este contexto, hoy hablamos de Venezuela, de vidas en pausa y también de la esperanza de volver a casa. Hoy en Realmente nos acompaña Ramón Piña. Ramón es abogado venezolano, poeta y profesional del sector inmobiliario, radicado en México desde hace 11 años. Desde el exilio, reflexiona y escribe sobre memoria, ausencia, justicia y derechos humanos, combinando formación jurídica y sensibilidad literaria en su mirada sobre la Venezuela contemporánea. Gracias, Ramón, por estar en Realmente Podcast para que un venezolano nos platique la historia y la situación actual de tu país. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Mari Carmen, por la oportunidad. Gracias a la audiencia, tu audiencia quienes te escuchan, porque realmente es muy importante escuchar la historia desde quien lo vive, no desde los medios de comunicación o desde cualquier narrativa que vendan. Así es. Ramón, tú eres un venezolano radicado aquí en Querétaro desde hace 11 años. Antes que cualquier cosa, platícame cómo te ha tratado Querétaro. Bueno, Querétaro es mi segundo hogar, México es mi segunda casa y Querétaro ha sido una ciudad de oportunidades, no solamente para mí, sino para miles de venezolanos que hoy estamos viviendo acá. Estaba escuchando que hay más de 3,000 venezolanos en la ciudad. Hay Querétaro. más de 5,000 venezolanos. El último datos de la Organización Mundial de Migraciones, en el 2017 había más de 4,200 venezolanos acá. Wow, 4,200 venezolanos Sí. en Querétaro. Ahora sí, platícame, ¿quién era Ramón de chico? ¿Recuerdas en qué momento dijiste, bueno, este es el tipo de país en el que vivo? Porque pues de bebé, de pequeño, es lo normal, es lo que conoces. Pero ¿en qué momento hubo un quiebre que dijiste, bueno, este país tiene un problema que atender? Mira, crecí en una familia tradicional donde moldear
tu vida, tus aspectos, tus quehaceres era lo más normal, ¿no? Conforme vas creciendo, conforme vas entrando en la universidad, vas leyendo, vas viajando, te vas dando cuenta que realmente esos comportamientos, esa idea de moldearte no era realmente lo ideal, ¿no? Venezuela no fue para mí un quebrantamiento, o sea, no fue de la noche a la mañana que Venezuela se fue, digamos que pasó de una democracia a una dictadura, ¿no? Fue, como te dije anteriormente, progresivamente fue entrando en sus fases, que es lo que hoy conocemos, o lo que el mundo hoy en día está conociendo. Tú hoy tienes 31 años, Ramón, me decías, y Chávez entra en el 99, tú eres del 94. Es correcto, yo tenía 4 años cuando Chávez entró al poder. Obviamente no tengo esos recuerdos, pero sí tengo un breve recuerdo de Chávez cuando yo tenía 8 años, en el 2002. Chávez le dieron golpe de Estado y se lo llevaron a la horchila. Y recuerdo como ese país en caos, incluso recuerdo esa celebración de la gente que salía a la calle, ya desde el 2002 celebrando de que Chávez probablemente no iba a seguir y a continuar con el poder, ¿no? Porque ya, recuerda que la historia de Chávez es muy sencilla, es como que casi todos los dictadores llegan al poder. Okay. Chávez en el año 92 dio un golpe de Estado a un presidente electo popularmente, que fue Carlos Andrés Pérez. Pero no es hasta el 99 cuando ya queda como presidente. Sí, en el 98 ganó y en el 99... El 98 gana y en el 99 entra como presidente. Y entra reformando la Constitución principalmente, ¿no? La Constitución de Venezuela obtiene una reforma. Venezuela pasó a ser República de Venezuela a ser República Bolivariana de Venezuela. Entonces ahí hubo como ciertas reformas, ciertas leyes constitucionales que es lo que hace que Chávez llegue de manera inmediata renovando ciertas leyes, ¿no? Ok, luego a cambiar la Constitución y... Sí, poco a poco se fue dando todas esas reformas. Tú eras muy pequeño en ese entonces, ¿te recuerdas más la época de Maduro? Yo recuerdo más, no solamente la época de Maduro, también recuerdo que conforme fui creciendo, lo que son los 2000, ¿no? O sea, esa es realmente mi generación, ¿no? Por ejemplo, algo que me marcó muchísimo, Mari Carmen, fue el cierre de RCTV. RCTV es Radio Caracas de Televisión, era un canal que tenía más de 54 años en Venezuela transmitiendo para las familias venezolanas, y Chávez en el año 2007 lo cierra en la medianoche. Recuerdo perfectamente eso porque todos los venezolanos, yo creo que todos lloramos el cierre de RCTV. ¿Por qué lo cierra? Simple y llanamente porque este canal de televisión empezó a actuar, empezó a criticar las decisiones que Chávez estaba tomando, y de la noche a la mañana no renovó concesiones y Chávez cierra ese canal. Y ya, y los venezolanos nos quedamos sin RCTV, que es algo que tenemos en el corazón. ¿Y te acuerdas perfecto? Y me acuerdo perfectamente porque era un canal que todos los diciembres hacía una cuna navideña. Okay. Y ya se cantaba, se hablaba, se tocaba todo lo que eran las tradiciones venezolanas. Villancicos, aguinaldo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el ya no volver a ver, por ejemplo, esa cuna navideña el siguiente año fue un dolor para todos los venezolanos. ¿Podrías decir que esta fue la primera vez que viste vulnerado el derecho a la libre expresión y a un medio de comunicación? Es el recuerdo más antiguo que tienes. Sí, ese es el recuerdo que creo que a todos los venezolanos nos marcó muchísimo. Y luego, bueno, se desarrollaron muchos más hechos que hoy estamos conociendo, de qué es lo que nos sucedió, ¿no? En materia de libertad de expresión, bueno, tenemos este caso y luego siguió pasando el tiempo. ¿Recuerdas algún otro caso? Estábamos hablando de que ya no solamente son las televisoras, sino también radio, periódico, incluso aquellos que generan contenido independiente. Recuerdo también otro caso como, por ejemplo, cuando le ganamos a Chávez la reforma justamente constitucional, que él quería hacer lo que era la reelección indefinida. Okay. La perdió. Y eso fue un momento muy emocionante también para los venezolanos porque pensábamos que realmente esa aprobación constitucional no se iba a dar, a pesar de que la ganamos. Sin embargo, con el tiempo, Chávez la introdujo por otras vías. Porque este tipo de regímenes, Mari Carmen, no actúa de la noche a la mañana, va progresivamente. Entonces, cuando ya tú tienes un país secuestrado en todos los poderes,
es duro que esa realidad vaya cambiando, ¿no? Okay. Estábamos en la libertad de expresión aquí muy en materia de medios de comunicación. ¿Me podrías platicar sobre todo de tu juventud? Que entiendo ahí también hay muchas protestas por parte de universitarios, estudiantes, pero platícame de tu juventud en Venezuela. Mi juventud más recordada es en el año 2013-2014, cuando yo entraba a la universidad, cuando yo tenía, ya sabes, esa revolución de ser joven, de querer cambiar el mundo y sobre todo de querer cambiar las cosas para bien, para hacer justicia. Eso es lo que yo más recuerdo, que es mi etapa universitaria. Yo empecé allí mi formación política. Empecé primero en lo social, en ayudar a las personas, en ver que hay todavía libertades que en Venezuela, en ese momento, que estamos hablando ya de algunos años, pero que hoy en día pues ya el mundo está viendo, ¿no? O sea, libertad de expresión, violaciones de derechos humanos, simple y llanamente poder hacer un tweet, o sea, todas esas cosas ya las veníamos denunciando desde hace años, ¿no? Pero, por ejemplo, el año 2013 es cuando Chávez muere, bueno, que lo anuncian, porque no sabemos cuándo Chávez realmente muere. Yo me encontraba en el Ministerio Público de mi ciudad de Maracaibo, encadenado con un grupo de dirigentes pidiendo el cese de la represión y pidiendo que se respetaran los derechos humanos, pero sobre todo la verdad sobre los acontecimientos de la salud del presidente Chávez en ese momento, ¿no? Y recuerdo perfectamente cuando yo estaba en el Ministerio Público con amigos que un carro se estaciona y dice cadena nacional. Cadena nacional es cuando un presidente o el gobierno se instala y clava a todos los digamos, medios de comunicación, ¿no? Y encienden el radio, lo ponen a todo volumen y salen estos personajes que hoy en día vemos, Maduro, todos estos, y anuncian la muerte de Chávez. El país entró en una dinámica de caos, de miedo también, y también de esperanza, ¿no? Porque siempre, justamente la esperanza es siempre esperar que algo suceda para bien, ¿no? Eso fue uno de los momentos que más recuerdo de mi activismo, de mis luchas dentro de Venezuela. Otro momento así que me marcó mucho es cuando secuestran a una amiga, justo en esas protestas del 2014, que yo me encontraba en mi residencia de Maracaibo. Esta amiga nos escriben, oye, no aparece tal persona, ¿qué está pasando? Yo recuerdo que era una noche que tenía tanto miedo, pero que cuando tú tienes miedo es cuando realmente haces las cosas, ¿no? Y yo salí en esa noche oscura de mi casa a Plaza La República, que es Maracaibo, que eran más o menos como unos 3 kilómetros, en la noche para estar ahí con mis amigos para saber qué iba a pasar con mi compañera, ¿no? Entonces son esas cosas que me han marcado dentro de Venezuela y bueno, posterior al exilio, ¿no? El despido cuando yo me vine. Ahorita vamos a llegar a esa parte para saber cómo es que llegaste a Querétaro y felices de tenerte por acá, por supuesto siempre, Ramón, pero también con la esperanza de que puedas regresar a tu hogar. Ramón, me comentabas de este momento de tu juventud donde llega la cadena nacional, mencionan de la muerte de Chávez y quien lo anuncia es Maduro. ¿Qué esperaban los venezolanos? ¿Que iba a morir Chávez y después qué iba a pasar? ¿Cuál era la primera opinión que los venezolanos tenían a la muerte de Chávez? Bueno, lo primero que había que hacer eran unas elecciones, porque bueno, ya estaba la ausencia de un presidente que había fallecido y la ley establece que bueno, en 30 días tenías que hacer elecciones, ¿no? Y obviamente pues nos fuimos con un candidato, seguimos luchando, pero nuevamente se robó las elecciones y hoy en día, bueno, ya está comprobado, ¿no? Que todas las elecciones probablemente anteriores han sido siempre maniobra de ellos. ¿Cómo se percibía a Maduro cuando era parte del equipo de Chávez? ¿Se veía venir como se veía? Mira, yo creo que Maduro entra allí como figura, como, ¿sabes? Como un monarca. O sea, es así tal cual. O sea, ellos critican mucho a todo lo que es el imperialismo, a los monarcas, porque viven tal cual como ellos, ¿no? Pero fue una sucesión. Si lo queremos ver así, fue una sucesión. Entonces, así entró. Y yo creo que Maduro llegó allí por manos de los cubanos. Okay. Manos de los cubanos, y más nada. Okay. Estamos hablando de Maduro, entra en 2014.
2014. Sí, ¿no? 2014, correcto. Todavía sigues en tu juventud. Sí, claro. Me platicaste de algunas experiencias en la época de Chávez en tu juventud, algunas que te acuerdes de Maduro antes de llegar al momento en que decides partir de Venezuela. Maduro era ministro de Relaciones, era canciller. Uh-huh. Entonces, realmente él no estaba como en las figuras principales de Venezuela, de poder, digamos, ¿no? Siempre estuvo como atrás en una sombra hasta que él realmente toma el poder ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fue el 2014, todas las represiones del 2014, que, por ejemplo, pues fallecieron varios, yo creo que tú hiciste la introducción de cuántos han fallecido a manos del Estado, Nicolás Maduro fue quien realmente empezó con todas las represiones, continuando lo de Chávez, ¿no? Pero fue el 2014 cuando él se inaugura como presidente represor, digámoslo así. Tal cual. Tal cual. ¿Y tal cual. quién puede ser un represor político de Venezuela? ¿Quiénes son los sectores más vulnerables a ser un preso político? Como te dije al inicio, estos regímenes actúan progresivamente y ellos fueron armando a ciertos grupos que hoy en día en Venezuela todavía siguen manteniendo las armas, ¿no? Y son grupos de ellos mismos, de su mismo sector, de su mismo núcleo. Ok. ¿Y los presos políticos, cuáles son los sectores más vulnerados? Bueno, no solamente los presos políticos, toda persona que opine diferente, que quiera enfrentar o tener una opinión diferente al régimen, va preso. Ciudadano con mucha gente que lo siga, hasta el ciudadano que... Mari Carmen, en Venezuela los que manejan la comuna, que son los populares, ellos delatan a sus vecinos. Por miedo. Por miedo también a ellos, a represión, ¿no? Entonces en Venezuela cualquier persona, cualquier medio de comunicación, cualquier organismo que opine contrario al régimen, va preso y ya. ¿Y cuál es el modo de operación? Llegan a su casa y va preso. Como ellos quieran. ¿Cómo? Puedes estar tomándote un café, como por ejemplo Jesús Armas, un amigo activista, estaba tomándose un café y se lo llevaron. Y ya tiene más de 1 año y medio preso. Y así se lo llevan. En la o tranquilidad podemos estar aquí tú y yo café. grabando y llegan y nos vamos. Bye bye. Cuando estabas en Venezuela, ¿eras activista constante? Cuando estaba en Venezuela era activista constante y todavía sigo siendo activista, porque la libertad no es algo que lo logras de la noche a la mañana. La libertad son pasos que vas dando día a día para que tú puedas realmente obtenerla y recuperarla. Y la democracia no se recupera tan fácilmente. Son años que venimos construyendo, no solo yo, sino millones de venezolanos que estamos en el exilio y millones de venezolanos que están dentro de Venezuela, porque ser activista en Venezuela hoy en día es un reto, es un reto. ¿Tu activismo te hizo salir de Venezuela o cuándo tomaste esa decisión? Yo vine a estudiar, Okay. yo no huí, yo vine a estudiar. Lo que no sabía era que no iba a regresar. Yo vine por 2 años a estudiar una maestría. Uno de los presos políticos que actualmente está, que se llama Juan Pablo Guanipa, me dijo antes de venirme, nunca se me va a olvidar, la juventud es sinónimo de preparación. Y me dijo coloquialmente, como decimos en Maracaibo, mijo, anda vete, que aquí te voy a esperar. Entonces, lo que yo no sabía era que no iba a regresar. Y que iba a acabar preso. Y bueno, por supuesto, sí, eso ahí va, ¿no? Pero claro. Ha sido tan su lucha, su activismo ha sido tan noble, tan directo contra el régimen que bueno, hoy lo tenemos preso. Antes de pasar a esta parte de que te veniste a estudiar a Querétaro, ¿me puedes platicar un poco de la historia de este preso político? Sí, Juan Pablo Guanipa viene de una familia, digamos que de políticos. Su papá fue activista político, su mamá fue juez de la ciudad de Maracaibo. Son varios hermanos. Juan Pablo, desde que tiene, yo creo que uso de razón, se dedica al tema social. Uh-huh. Tiene una familia que desafortunadamente Begoña, que es su esposa, falleció recientemente, murió de cáncer. Y Juan Pablo tiene 5 hijos, de los cuales la gran mayoría son menores de edad y que estos niños llevan más de 200 días sin saber de su papá, ¿no? Entonces, Juan Pablo es un ejemplo de constancia y sobre todo de dignidad, ¿sabes? Porque no dejarse humillar, no dejarse
no claudicar por tus principios, creo que es un acto muy valiente, muy valiente. Eso es Juan Pablo. ¿Tenía un cargo en la oposición? Juan Pablo, desde el activismo Juan Pablo llegó a ser vicepresidente de la Asamblea Nacional. Okay. Ha sido diputado, concejal. Empezó desde pequeño su trayectoria hasta hoy en día. Ahorita no tiene ningún cargo actualmente, pero sí, ha tenido cargos muy importantes. Te voy a echar un cuento. Sí. Juan Pablo Guanipa participó en las elecciones de la gobernación del estado Zulia, donde yo soy, y Juan Pablo ganó la gobernación del estado Zulia, aún con todas las desventajas que tenía, porque el régimen siempre tiene ventajas en todos lados, ¿no? Claro. Y con todo y ello, a pesar de eso, de tener los testigos, de comprobar su activismo, sus votos, Juan Pablo gana las elecciones y el día de mañana Maduro dice, ¿sabes qué? Los gobernadores electos tienen que venir a rendirme una juramentación a mí en Miraflores, ¿no? Y Juan Pablo dijo, no, ¿por qué? Ya, tú no me elegiste, me eligió el pueblo. ¿Por qué yo me voy a juramentar ante una farsa constituyente, que esa asamblea que estaban haciendo? Y Juan Pablo no se juramentó. Y hoy en día es algo que no le perdonan a Juan Pablo tampoco. No le perdonan a Juan Pablo el hecho de seguir siempre los lineamientos o las directrices de los regímenes. Juan Pablo siempre ha ido en contra de cada una de las agendas que el régimen va imponiendo. Oye, y cuando mencionas que no se lo perdonan, el pueblo que lo elige era como, hubieras sido con Maduro, hubieras tú sido el gobernador, pero como él siempre desde su opinión y no dejarse doblar, no fue con Maduro y no lo dejaron quedar electo. Fue electo, pero no lo dejaron gobernar. No le dejaron gobernar, pero... Eso es lo que no le perdonan. Eso es lo que no le perdona el gobierno. Pensé que el pueblo. Que no quiso, no. El pueblo, yo creo que hoy el pueblo está más consciente de que la decisión que tomó Juan Pablo Guanipa en no juramentarse fue la decisión más acertada que él ha hecho. ¿Cómo se vive el ser oposición en Venezuela? Como te lo dije hace ratito, ser opositor en Venezuela es un reto muy grande porque es un desafío que día a día vas marcando, ¿no? O sea, no tienes que tener mucho cuidado de la represión, de los secuestros, de tu familia, de que un día puede ser que estás tuiteando, pero mañana estás en el helicoide, por ejemplo. Y todavía, además de las grandes figuras que ya hablaremos más adelante sobre las figuras de la oposición que tiene Venezuela, ¿hay quien se anime a ser de la oposición con este miedo que te invade? Por supuesto, sí. Sí. Todavía hay gente dentro de Venezuela que está luchando en la clandestinidad. En la clandestinidad. Por supuesto. Acabamos de ver testimonios como, por ejemplo, Juan Pablo y María Corina, que desde la clandestinidad estaban trabajando en silencio. Muy bien. Y así hay muchos dirigentes en Venezuela haciendo eso. Cuando dentro de tu historia de vida empiezas a ver que la oposición la debilitan y a las instituciones, ¿en qué año o en qué época de tu vida dijiste, aquí ya terminaron de quebrantar todo lo que podría quedar de alguna institución y de oposición? Como te repito, no es de un día, no te puedo dar una fecha, porque no es de un día, es progresivo. Pero ¿sabes qué sí es contundente? Lo que vivimos en el año pasado, el 28 de julio, cuando el pueblo por voluntad propia se expresó de manera contundente y pese a todas las arbitrariedades que el gobierno intentó implementar, intentó hacer todo lo imposible para que nosotros no ganáramos las elecciones. Y pese a toda esa desventaja, el 28 de julio la soberanía se expresó por medio del voto popular. Los venezolanos votamos 70-30 para ver un cambio de régimen. Ahí está. Incluso Edmundo fue reconocido por la comunidad internacional como el legítimo presidente. Edmundo fue reconocido y es nuestro presidente electo, por supuesto. Ese 30% que queda, que no votó por Edmundo, por este cambio en Venezuela, ¿qué antecedente y qué justifica ese 30%? Recuerda que no fueron elecciones libres. Okay. Entonces, ese 30% probablemente
y probablemente no, te lo aseguro, está amenazado, tiene encima mucho miedo. Son 27 años donde te dicen, ¿sabes qué? Si haces esto te voy a matar. ¿Sabes qué? Si haces esto te voy a meter preso. ¿Sabes qué? Si haces esto te vas a ir. ¿Sabes qué? Si haces esto... ¿Y qué haces tú, Mari Carmen, cuando tienes 27 años escuchando ese bombardeo de miedo y de represión? Te callas y cumples hasta que en algún momento el miedo se quita, como se quitó el 28 de julio, y ahí nació la libertad. Cuando el miedo se quita, nace la libertad. La clase media, Ramón, ¿cómo fue afectada tanto por el chavismo como Maduro? ¿Creerías que fue la clase más afectada? Sí, Chávez vino poco a poco disminuyendo esa clase media por medio de expropiaciones, por medio de libertades, de economías, políticas públicas que realmente hoy en día no nos sirvieron de nada. Y fue destruyendo poco a poco también la clase media. En Venezuela es complejo abundar si realmente hay una clase media, una clase alta, o sea, si está distribuido, Okay. si hay una estructura. Okay. No, porque si tú observas los medios de comunicación y las encuestas como Observatorio Venezolano, pues también vas a ver que en Venezuela más del 80% es pobre, ¿no? Así es. Y a veces la pobreza no solamente es dinero, sino acceso a los servicios públicos, acceso simplemente a un agua, a luz. En Venezuela hemos pasado tanto, Mari Carmen, que 3 días, creo que estuvimos 2 días sin electricidad completa en el país, ¿no? O largos recortes de 6 a 8 horas diarias programadas, porque destruyeron todo, hasta el sistema energético. Algo de lo que se habla mucho luego en redes sociales sobre el abasto tanto por un lado en el sistema de salud de medicamentos y los insumos básicos y el abasto de lo más básico de la comida. ¿Qué me puedes decir del abasto en el sistema de salud? La prioridad de un venezolano actualmente en Venezuela es sobrevivir por medio de tu necesidad básica, prioridad, que es el alimento, ¿no? Okay. Y gran parte de la población se concentra en tratar de por lo menos tener 3 comidas al día. Entonces, eso es lo que busca el venezolano día a día. O sea, está buscando. Placeres no hay. Los placeres vienen después, ¿no? Entonces, creo que tú al principio hablabas sobre unos datos y yo creo que ahí los tienes. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad de Venezuela. ¿Enfermarte en Venezuela? Enfermarte en Venezuela es casi que la muerte inmediata, porque los hospitales no tienen las instalaciones adecuadas para recibir a un enfermo. No hay insumos, los insumos básicos no existen. La infraestructura de los hospitales de Venezuela prácticamente son nulas, son precarias. En el tema de la educación, tú me decías, Ramón, que llegaste a Querétaro pensando que ibas a estar aquí 2 años y venías a estudiar tu maestría. ¿Acceso a qué educación tuviste en Venezuela? Ya platícame, ¿qué estudiaste? ¿Cómo era estar en las escuelas? Estudié en colegios públicos. Súper. Y estudié en la universidad privada con beca promedio y así fue mi trayecto académico. Muy bien. ¿Y venir a Querétaro por la maestría era más por un sueño educativo que por la situación de Venezuela? Venía con la intención de prepararse, okay. de prepararme, de regresar y bueno, pues todavía no se ha dado el caso, pero se va a dar. Se va a dar. Tu caso en lo particular era 2 años, estudio, me regreso con mi familia, pero también hay muchos otros casos en los que sí se salen por la falta de servicios y porque no hay manera de sostener una vida digna en Venezuela. Ahí los ves en los diferentes documentos de la ONU, de la OIM, el desplazamiento de los venezolanos por frontera. ¿Tú crees posible que un venezolano, una familia, pueda salir de Venezuela y se ha ido caminando hasta Ecuador? O sea, en trayectos de trayectos. Suena imposible, pero sé que lo han hecho varios venezolanos. Y es una realidad. Y se fueron por el hambre. Por el hambre. ¿A qué se enfrentan en este trayecto de salir de Venezuela a cualquier otro país del mundo? ¿A qué se enfrentan? ¿A qué se enfrentan? Bueno, en el trayecto me refiero. Lo hemos visto, violaciones, trata de personas,
Los venezolanos han pasado, como te lo comentaba ahorita, o sea, han salido desde Venezuela, Colombia, y pasan en el trayecto que es el Darién, que es entre Colombia y Panamá. Es uno de los trayectos de migrantes más peligrosos del mundo. Y los venezolanos, no hay dos, hay cientos de venezolanos que han atravesado ese trayecto. Y en ese trayecto ha habido cantidades de testimonios donde unos mueren, otros son violados, otros han sido por trata de personas. Y hay muchos que todavía hoy los sigue buscando a sus familiares porque no han aparecido. Claro que lo poco que he visto en internet, o sea, que es tierra de nadie, ¿no? Esa parte del continente es tierra de nadie. Tierra de nadie. Y si fuera de alguien es del crimen organizado. Es correcto. Es correcto. Es la historia de... Hasta por ahí hemos tenido que pasar. Oye, Ramón, tú llegas a Querétaro. ¿Cómo te recibe Querétaro? Me dices que te ha recibido muy bien, que tienes muy buenos amigos por acá. Querétaro, bueno, México para mí es mi segunda casa. Okay. Es mi protección. Es el país que me abrió las oportunidades. No solamente, vuelvo y repito, a mí, sino a cientos de venezolanos que nos encontramos en todo el país. Tengo grandes amigos que se han convertido en familia, que es difícil expresar tanto agradecimiento a este país porque ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Y es mi segunda casa. Estaba viendo tus redes sociales, Ramón, y tienes una parte en la que mencionas que lo más difícil de vivir fuera es que no te puedes despedir de tus muertos. Sí, porque cuando uno vive en el exilio, en el destierro, el regresar se vuelve un anhelo, ¿no? Y cuando tú no tienes dónde poder enterrar a tus muertos, cuando tú no tienes, por ejemplo, un compañero del partido, Fernando Albán, fue lanzado del piso 9 de uno de estos centros de detención del régimen y al otro día salieron que se suicidó. ¿A quién le crees? Cuando tú, por ejemplo, tienes un amigo que murió, por ejemplo, en un hospital porque no había insumos o porque no tenía medicamentos familiares, ¿quién te regresa eso, Mari Carmen? Ese dolor. De ni poder despedirte, de ni poder abrazar a los tuyos. No te lo regresa nadie, ¿no? Entonces, sí, es eso. ¿Alguna vez sentiste el quererle decir a tu gente que amas y adoras que está en Venezuela, vénganse acá conmigo, acá vemos cómo lo sacamos adelante? Amigos, conocidos. Sí, pero... Compañeros de partido. La migración también es una decisión personal y es difícil, ¿no? O sea, cuando tú tienes constituido, imagínate que, un ejemplo, que yo te diga, mira, mañana tienes que agarrar el avión, te vas, ¿qué haces? Y dejas todo atrás. Sí. No, y... Sobre todo tú y yo quizás pudiéramos adaptarnos más rápido, pero a un abuelo que trabajó toda su vida para obtener una pensión y que hoy en día no llega a $10, a $5, que no puede ni siquiera comprar sus medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, no es opción. Me gusta mucho lo que dices. El tema de la migración es una decisión totalmente personal, ¿no? Habrá quien decida salir del país, como lo hicieron 8 millones de personas, y habrá quien diga, aquí me quedo, ya sea por decisión propia o porque no tienen la oportunidad de salir. Pero recuerda que los 8.5, casi 9, por cierto, no salimos también como por placer, o sea, salimos forzados, claro, de alguna manera. Yo a veces me pregunto, oye, que los venezolanos, no sé qué, yo digo, ¿será que casi 9 millones de venezolanos salimos porque nos queremos, pues? O sea, porque, bueno, sí, yo quiero pasar por el Darién porque quiero ver qué se siente. Claro. O sea, no, salimos por hambre, salimos por progreso, por tratar de ayudar a los que están dentro de Venezuela. Porque hay abuelos, déjame decirte, Mari Carmen, que están cuidando a sus nietos porque sus papás viven afuera y no se pueden llevar a sus hijos porque necesitan a esa ayuda. Hay abuelos solos también dentro de Venezuela, que todos salieron, sus hijos, sus nietos, bisnietos, como tú quieras, y a veces hemos tenido que leer y soportar, ver noticias como, por ejemplo, profesores, abuelos que han muerto en su cama y a los 3-4 días
fueron encontrados, porque no había nadie. En la soledad. En la soledad. Y esos son testimonios y es una realidad. No me lo contaron, lo he vivido, lo he visto. Pero ¿cómo culpar esa soledad si lo que buscaba su gente cercana era el desarrollo, el ir por más para poder regresarte? Algo a ti, abuelo, abuela. Por eso vivimos a veces con la culpa. Me costó mucho asimilar que por estos momentos yo no podía regresar a Venezuela, porque yo tenía un propósito también de poder primero ayudarme a mí para yo poder ayudar a otros. Entonces, eso es lo que muchos venezolanos sentimos. Hoy, si tuvieras a los venezolanos que quieres, que reconoces enfrente de ti, después de lo que sucedió en enero del 2026 y todas estas noticias que ahorita hablaremos de ello, ¿qué les dirías? Que tengamos calma y paciencia. La historia no se construye de un día para otro, sino día tras otro. Vamos a regresar, vamos a reconstruir nuestro país y ese anhelo de poder labrar tu tierra con tus propias manos va a llegar, estoy 100% seguro de eso. No hay alguien que me pueda decir que en estos momentos que no. Cada día estoy más esperanzado porque estamos mejor que ayer y mañana vamos a estar mejor que hoy. ¿A qué puede aspirar, Ramón? ¿A qué puede aspirar un joven promedio en Venezuela? Tú aspiraste a conseguir una maestría en México, pero tuviste tu educación, creciste allá en Venezuela. ¿Pero a qué puede aspirar el promedio de la juventud en Venezuela? Ha pasado una década. Las generaciones van cambiando. No es lo mismo la generación de tu papá que mi generación y esta generación que viene. Estos son los hijos de Chávez. Entonces, mucha del deseo de regresar es poder también ampliar esos horizontes de las personas que están dentro de Venezuela a que sigamos educándonos, construyendo para que ellos puedan mejorar. Pero hoy en día, un joven en Venezuela, algunos aspiran a graduarse, otros, que es la gran mayoría, lo que aspira es a trabajar para poder ayudar a su familia y poder comer. Eso es lo que aspira. Y por supuesto, si te gradúas y saliste, migrar. Migrar. Eso es lo que busca un joven venezolano. Entiendo que el que logra ser profesionista y conseguir esa licenciatura en ingeniería, los sueldos son bajos. Son muy bajos. Muy bajos. Y nomás aspiran a tener lo básico. Pero, por ejemplo, una casa, un carro, es un sueño guajiro. Es un sueño guajiro. Es muy difícil que hoy en día un joven venezolano recién graduado pueda obtener todo esto. Lo que en un país normal lo puedes obtener en unos años, ¿no? Porque tampoco es que de la noche a la mañana te vas a comprar una casa. Sí. Y mira qué fuerte lo que estás diciendo. Porque voy a hablar desde Mari Carmen en mi contexto. Creces pensando que el límite está en el límite que tú te pongas, ¿no? Los sueños a los que tú quieras aspirar. Y en todos los diferentes países del mundo será diferente el contexto de cada uno de estos jóvenes. Pero en Venezuela, va a decir muy fuerte lo que estoy diciendo, pero te arrebatan esa capacidad de soñar y de aspirar por las condiciones en las que está el país. No te arrebatan la capacidad de soñar y aspirar porque tú eres un ejemplo de, bueno, voy a buscar cómo, pero voy a seguir haciendo mi proyecto. Pero hacerlo en tu país de nacimiento, te lo arrebatan. El régimen nos arrebató todo. Sueños, proyectos, separó familias. Y es difícil nuevamente para un venezolano crecer en tu propio país. Es muy, muy complejo. No es fácil. ¿Y en México cómo ha sido estos 11 años que has estado por acá? ¿Qué es lo primero a lo que te enfrentaste? Bueno, imagínate. Primero el aceptar de no regresar. Segundo, a pesar de que hablamos el mismo idioma, somos culturalmente un poco diferentes, pero
compaginamos, o sea, ¿Qué? pero me enfrenté a retos, como la gran mayoría de los migrantes venezolanos que nos hemos enfrentado a retos, pero por eso te digo que México es mi segunda casa. ¿Por qué? Porque me ha tratado bien y a muchos venezolanos nos ha tratado bien. Muy bien. Aquí me mencionas, ¿terminaste tu maestría, Ramón? Aquí en México, sí, la terminaste y empezaste tu carrera profesional. Es correcto. Muy bien. Además, ¿has recibido a más venezolanos acá en Querétaro? Que sepas que después de ti se animaron a llegar a México. Sí, constantemente los venezolanos van saliendo del país día tras día. O sea, no tengo ahorita las estadísticas, pero sí he conocido muchísimos venezolanos que hoy en día digo, por ejemplo, bueno, los de hace 10 años ya no son los mismos que ahorita, ¿no? O sea, cada vez hay gente nueva venezolana huyendo. Sí. ¿Tienes tú en tus redes sociales, que aprovecho para que nos digas cómo te encuentran en redes sociales, Ramón? Sí, tengo Instagram, que me encuentran como Ramonep, Twitter o X, que me encuentran como Ramón PP, y en Facebook estoy con mi nombre. Bueno, hago este paréntesis porque sí es importante que vayan a ver los pensamientos y las opiniones que sube Ramón en redes sociales para entender desde la mente y desde el corazón de un venezolano lo que está pasando. Veo que en una de tus redes sociales pones, Ramón, sé que María Corina no sabe quién soy, pero esta foto y este ramo de flores representan mucho para mí. Para ti, Ramón, ¿quién es María Corina Machado? María Corina para mí es una líder que unió al país, que nos devolvió la esperanza y sobre todo la que demostró el fraude con pruebas de que Maduro se robó unas elecciones el año pasado. Esa foto que tú ves allí, me acuerdo perfectamente cómo fue, porque yo estaba en mi universidad, fue en el año 2012, cuando se estaban haciendo las primarias a los candidatos de la oposición. Yo estaba organizando todo lo que era el debate de cada uno de los contingentes, o sea, los que estaban participando. Y, ¿sabes? Siempre es difícil a veces ver como mujeres en la política y todo esto. Entonces, Venezuela siempre hubo un hombre, y de repente, pues cuando ves una figura como ella, oye, qué valiente, ¿no? Y ese ramo de flores, pues se lo di yo. María Corina, ¿por qué no puede ser ella la candidata a la presidencia en 2024? El régimen intentó todas las vías posibles para tratar de que justamente ella no fuera la candidata a la oposición. Te voy a echar un cuento. Imagínate que ahorita ganamos 70-30. Imagínate si tuviéramos hoy unas elecciones libres, completamente libres, y que María Corina sea la candidata. ¿Qué crees que pasará? Es una locura. Llega el 2024. María Corina, después del 2024, tiene que continuar con su vida en el anonimato. Bueno, más que en el anonimato, escondida del régimen. En la clandestinidad. En la clandestinidad. Y Edmundo lo mismo. Edmundo tuvo unos días en una embajada y luego se tuvo que ir a España, donde está actualmente. ¿En qué momento la oposición tiene que irse a la clandestinidad? En el momento que el régimen empieza con las represiones más fuertes a los días. Hoy no toda la oposición vive en la clandestinidad, pero en cuanto mueves masas y mueves mucha gente, ya eres... No hay manera que sigas... ¿Sabes otra cosa? Que estos regímenes a veces subestiman al pueblo. Pero cuando un pueblo está decidido a cambiar, Mari Carmen, no hay nadie que lo ataje. Y nosotros los venezolanos, el 28, votamos con contundencia y expresamos lo que queríamos. Y el régimen jamás esperó. El régimen dijo, no, van a salir seguramente unos poquitos. Y ahí está el resultado. ¿Venezolanos en el extranjero pudieron votar? Pudimos votar, pero no todos, porque no abrieron, vuelvo y te repito, así como María Corina no pudo ser la candidata, desde afuera también tomaron decisiones para que los venezolanos no pudieran actualizar su registro de consular. Entonces muchos no pudieron votar. ¿Qué se vivió en las calles en esas elecciones del 2024 en cuanto... Es que más bien explícame cómo fue. Dicen los resultados, el gobierno dice los... Porque en Venezuela, voy a hacer una pregunta para no obviar, tienen algo así como un instituto electoral que depende de gobierno. Que se lo secuestró el gobierno. Se llama CNE,
Centro Nacional Electoral, CNE. CNE. Okay. Consejo Nacional Electoral, perdón. Consejo Nacional Electoral. En el momento en que sale este Consejo Nacional Electoral, que es en el 2024, ¿qué es lo que dice? Sale un rector que le llamamos con una servilleta y así anunció los resultados. No había ni siquiera terminado el conteo y ellos ya estaban anunciando por cuánto tiempo habían ganado. Pero voy a lo que tú me dices. ¿Qué se sintió? ¿Qué sintió el pueblo? Lo sé porque lo monitoreé desde temprano. Estuve monitoreando de manera remota y en centros de votaciones la cantidad, la euforia que tenía la gente por ir a votar por primera vez. Porque te voy a decir algo, Mari Carmen. Si algo tienen los venezolanos es civismo y esa lucha y ese comportamiento democrático de siempre querer hacer las cosas de la manera más pacífica posible. Y lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese día la gente salió a votar desde temprano. A nosotros le decimos colas y colas de gente en los centros de votaciones para ejercer el voto, ¿no? Incluso gente que decía, bueno, esta vez sí va a ser. Pero creo que queda demostrado que cuando se secuestran todo, ahí estamos viendo los resultados de lo que hoy estamos viviendo. Sale el CNE, el Centro Nacional Electoral, Consejo Nacional Electoral, a darle la victoria a Maduro. ¿Qué se vivió en las calles a modo de protesta? ¿Qué se veía? ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Qué hacen las madres de familia? ¿Qué hacían los trabajadores cuando ven estos resultados del CNE? Pasa que cuando tú tienes 27 años de represión, de miedo, la gente no sale, Mari Carmen. La gente es muy cautelosa de esperar. Entonces, ese día no es que la gente salió y celebró. Salió a votar. Porque además recuerda que nos han robado mucho. Sí. Nos han robado mucho y nos quieren robar la esperanza también. Pero la esperanza seguía hasta en ese 28 Entonces, de julio. La gente entendió que lo más cauteloso y lo mejor era esperarse. Esperarse, pero ¿qué sentíamos? Rabia también, decepción. Porque una vez más sabíamos que ellos iban a anunciar que habían ganado, cuando la realidad no era esa. ¿Por qué no se muere la esperanza, Ramón? Si han pasado por tantas, ¿por qué ese 28 de julio del 2024 la gente venezolana salió a votar y pensaban que iba a ser diferente? Porque las personas que hoy nos están guiando no son las personas que anteriormente han llevado estos procesos. Los líderes han cambiado. Y el pueblo ha cambiado. Te puedo preguntar cómo, es que tú me mencionas mucho sobre el 70-30, ¿no? Uh-huh. Este 30, con mucho miedo de los tantos años que han vivido con este tipo de gobierno. Pero este 70, con la esperanza de por fin cambiar Venezuela. ¿Cómo saben los venezolanos que existió ese 70-30? Porque María Corina Machado creó una red que se llama Comanditos. Se llama Comanditos porque son 600,000 personas que trabajaron meses previos a las elecciones para documentar con acta, con prueba, con escaneo, con teléfono, el resultado del centro de votación donde estaban, en el comando donde estaban. Entonces, la gente se preparó tanto que la gente ya sabía, mientras iban haciendo el conteo, la gente escaneaba su boleta de elector, digámoslo así para que más o menos lo entienda, y luego ahí ya estaba y lo pasaban a una base de datos. Y esa base de datos iba recaudando todos los centros de votaciones donde los 600,000 personas estaban preparadas. Sin nada de que estos son los datos del CNE. Estos son ahí están los datos del pueblo venezolano. Ahí están las pruebas. Y esas actas están hoy en día en diferentes países del mundo porque se hizo una comisión para llevarse, para que se pruebe. Hay centros de votación donde Maduro ni siquiera saca ni un voto. Y eso está documentado. Y eso lo organiza María Corina Machado y en conjunto con otros del partido.
del partido Venezuela, de partidos de la oposición venezolana. ¿Es la primera vez que hacen algo parecido? Es la única, porque siempre decíamos que nos robaban las elecciones, pero no se organizaba el demostrarlo. No se podía demostrar. Y ahí está. Y ahí está. Está en el Banco de Panamá, están las actas, que cuando la democracia se restaure, probablemente vamos a hacer un museo para que esas pruebas la gente y las futuras generaciones lo vean. Qué valioso lo que hicieron estas 600,000 personas en estas elecciones. Por eso te digo que cuando muere el miedo, nace la libertad. Un ciudadano venezolano cuando va a la casilla, ¿qué se encuentra? ¿Tachas? No, es digital. Okay. El voto en Venezuela es digital. El Consejo Nacional Electoral, días previos, prepara una máquina electrónica donde la habilitan. Hay testigos tanto del CNE, funcionarios del CNE, como testigos políticos. Entonces, cuando tú vas a ejercer el voto, tú pasas, digamos que a un cuarto donde están esas máquinas, están todos los funcionarios y están los partidos políticos, los testigos de los partidos políticos observando tu circulación, ¿no? Entonces tú pasas, llegas hasta la máquina, es como una, digamos, imagínate como una hoja y aquí vas viendo todos los partidos políticos, las caras, tú seleccionas y tú le das votar. Imprime un papel que es tu voto, tú lo doblas y lo lanzas en el buzón, digamos, ¿no? Después que se finaliza y se cierra la mesa de votación, se hace el conteo de actas y personas que firmaron con huellas, y ahí están presentes los funcionarios del Consejo Nacional Electoral como los de los partidos políticos. ¿Qué pasó el 28? Que los partidos políticos de la oposición, la gente valiente venezolana, ya estaba tan preparada que cada uno de esos ejemplares de boletas, cuando se cerró el centro de votación de esa mesa, fueron escaneando uno por uno y eso se fue mandando a una base de datos. Entonces, toda esa base de datos, todas esas boletas, todo eso impreso, se comprueba por medio de los escaneos. Antes de continuar con lo que sucedió en el 3 de enero del 2026, Ramón, hablábamos sobre el CNE, que lo desmanteló el gobierno, se lo adjudicó por así, bueno, ya era de gobierno el CNE. Como en todos los lugares donde hay una democracia, los poderes deben ser independientes, pero fue secuestrando poco a poco cada uno de los poderes, poder judicial, poder electoral, poder legislativo, y se los fue apoderando uno por uno. Todos los que hoy en día en Venezuela están, por eso es que es tan difícil hablar de desmantelar un país de la noche a la mañana. Fue un proceso de muchos años. Porque fue un proceso de muchos años, pero un proceso de muchos años que lo fuimos viendo, y eso es lo que hay que tener cuidado en los poderes, que los poderes sigan siendo. La democracia no solamente es votar, la democracia también es independencia de poderes. El poder legislativo, Ramón, me queda claro que no fue de la noche a la mañana, que como toda la historia de Venezuela ha sido durante el proceso de muchos años, el paso de muchos años, pero igual fueron haciendo menos los espacios para la oposición. ¿Y de qué manera? Fue logrando atraerse a cada uno de esos poderes, esos poderes, a gente que era leales a él. Poco a poco. Los fue nombrando, otros se fueron metiéndose en la política. La Fuerza Armada Nacional le fue brindando contratos para que ellos sean los que realicen ciertos comportamientos, ciertos contratos de infraestructura, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, poco a poco él fue ganándose la lealtad de estas personas, y por medio de esa lealtad llegan a asumir los cargos que hoy en día están en el poder. Tú querías llegar a un cargo del poder legislativo de Venezuela en época de Maduro, era por la lealtad que le tenías. Y de Chávez. Y de los Chávez. dos. ¿Y en el poder judicial? También. Es Lo que mismo. En Venezuela hoy en día ninguno de los poderes, todos los poderes hoy en día en Venezuela están en manos del madurismo, del chavismo. Modificaciones a la Constitución para cambiar la forma en la que operaba tanto el judicial como el legislativo. En ambas. Los programas sociales.
Los programas sociales, si bien es cierto que al inicio Chávez empezó creando políticas públicas porque había un ingreso de petróleo súper importante, era la bonanza. Mari Carmen, Chávez obtuvo la bonanza de petróleo más alta de la historia de Venezuela. Y hoy en día, tú decías al principio que de hecho te tengo que corregir porque dijiste que Venezuela efectivamente producía 3.5 millones de barriles diarios antes que llegara el chavismo, pero hoy en día Venezuela no llega ni al millón de petróleo, de barriles diarios, ¿no? De producción de barriles diarios. Entonces, estos programas sociales, me interesa mucho. En Venezuela había una bonanza petrolera y siempre hay que ayudar al pueblo, por supuesto, pero al pueblo hay que enseñarle también a ganar las cosas. Entonces, habían programas como, por ejemplo, si tienes 2 hijos y tienes un tercero, yo te ayudo. Si tienes... empezaron a crear todo lo que eran las misiones, misión Robinson, misión Rivas, que todo eso salía del bolsillo de la nación venezolana. Pero como decía Margaret Thatcher, el socialismo se acaba cuando se les acaba el dinero. Entonces, esos programas sociales hoy en día en Venezuela no existen, no son sostenibles. Hoy en día hay unos bonos que se le llaman bonos de la patria, de la guerra económica, que ellos te depositan a tu cuenta bancaria, o sea, del gobierno, pero cuando tú conviertes los bolívares al dólar paralelo, no es nada. O sea, sigue siendo $3, $4. Dejaron de ser sostenibles sus programas sociales. Por supuesto, con el tiempo. Hoy en día en Venezuela muy pocos programas sostenibles habrá. Yo no te sabría decir, pero yo creo que no hay uno bueno que te diga, ¿sabes qué? Eso es bueno porque ayuda a la familia venezolana. Y a quienes recibían ese programa social se lo quitaron. Dejó de ser sostenible. Dejó de ser sostenible y otros migraron. Porque esa gente que recibía esos programas, que hoy en día ya no les sirve de nada. Estos programas sociales existen desde el chavismo. Chávez fue el que empezó a crear esas políticas públicas. Y las mantuvo Maduro. Lo que pudo. Lo que pudo. Hasta que se acabó el dinero en la producción petrolera. Ramón, hoy empecé el capítulo hablando de esto. Venezuela está en la conversación mundial y off the record me decías, mucho antes debió estar en la conversación mundial. ¿Cómo definirías lo que pasó el 3 de enero del 2026? El 3 de enero del 2026 fue un acto de justicia para los venezolanos. No fue un acto de alegría, sino de reivindicación. Porque cuando tú ves un acto de justicia que alguien tiene que pagar por el daño que ha hecho, tú te reivindicas, ¿no? Porque la justicia es eso. Te pregunto el cómo definirías, porque en la opinión pública lo llaman de muchas maneras. Para ti, esa acción del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, ¿cómo la defines? ¿Con qué palabra? Pues fue una extracción. Okay. Estados Unidos no atacó al pueblo venezolano. Estados Unidos le llaman operación quirúrgica, sacó a un narcoterrorista y se lo llevó. Y ya. ¿Y cuáles fueron tus primeras percepciones? ¿En qué momento del 3 de enero te enteraste de esto? ¿En la madrugada? Me enteré en el mismo momento. Iba llegando de viaje y me enteré en el mismo momento y tuve más de 24 horas sin poder dormir. Es difícil procesarlo, de hecho todavía es difícil procesarlo porque imagínate, Mari Carmen, cuando tú siempre ves que el poder es el que triunfa, ¿no? Que a veces tú sientes que, te digo, a veces nos quieren robar hasta la esperanza. Pero lo que sí es importante es que por más poderoso que sea una persona, cae y el tiempo lo va demostrando. Se habla de soberanía. ¿Qué significa para ti la soberanía de un país? Es que a veces la soberanía no solamente se trata de territorios, de banderas. Soberanía también es protección, libertades. Desde hace muchos años los venezolanos venimos tocando puertas, gritando, años de sufrimiento, años de persecuciones, años de secuestro, años de exilio. Y no nos creen. Es como cuando empiezas a tocar y llega el momento. ¿Venezuela ya no era soberano?
Venezuela no es soberana desde hace mucho tiempo. En Venezuela hay muchos intereses y nosotros los venezolanos sabemos por qué Venezuela no es soberana. Algo que me puedas platicar de por qué Venezuela ya no es soberana. Yo creo que, Mari Carmen, la soberanía venezolana ya estaba erosionada, ¿no? Ya lo veníamos viendo desde hace mucho tiempo. Por eso hoy esa narrativa de la soberanía y todo esto, los venezolanos sabemos lo que hemos vivido estos últimos 27 años. ¿Qué sigue después de esto? Yo creo que lo más importante es mantener la calma. Segundo, la liberación de todos los presos políticos, porque sin libertad no hay transición. Y mantener la calma, esperar una transición ordenada, pacífica, y ¿qué va a llegar? Va a llegar. Tienen que llegar las elecciones para Venezuela. Esperemos. Para ti, ¿qué significa la libertad, Ramón? Para mí la libertad es poder decidir libre desde tu individualidad, que tú puedas expresarte sin temor a una represalia, que tú puedas abrazar sin temor a una distancia. Eso es la libertad. ¿Y la esperanza? Y la esperanza es algo que siempre va a estar en nosotros. Siempre el ser humano va a apostar y va a anhelar algo positivo. Y esa es la esperanza de regresar, de construir, de hacer tierra. ¿El 3 de enero del 2026 te trajo esperanza? Me trajo esperanza, la sigo manteniendo, y el 3 de enero inició un parteaguas que vamos a seguir viendo a lo largo de estos meses. ¿Qué es a lo que más tenemos que poner atención durante estos meses? Yo creo que prestarle atención a lo que está pasando ahorita. Maduro ya no está en Venezuela. Maduro está teniendo un juicio. Oye, y un juicio mucho más respetable que los que hemos tenido en Venezuela de los presos políticos. Y bueno, pues esperarnos a ver qué viene. Necesitamos gente que luego que recuperemos nuestro país, que reconstruyamos nuestra Venezuela. Vamos a necesitar de todos los aliados internacionales, porque Venezuela está destruida y hay que recuperarla. Y necesitamos inversión, necesitamos turismo, necesitamos gente que vaya y que crea en nuestra tierra de gracia. También puedo agregar que dejar que el venezolano platique su historia, ¿no? Hoy veo mucha opinión internacional tratando de explicar Venezuela a los venezolanos, y hoy lo que nos toca a toda la comunidad internacional es escucharlos a ustedes. Escucharnos, y como lo dije hace días, esto a veces no se trata de tildes políticos, sino de humanidad. Escucha la historia de un venezolano. ¿Quieres saber lo que pasa? Escucha la historia de un venezolano. Y entender que es una historia llena de matices, de muchos años, de mucho miedo, de muchas repercusiones, de exilio, de familias separadas, tantas cosas que hemos pasado por 27 años que, bueno, queda corto. Y yo sé que este podcast es sobre datos, empezamos a partir la conversación ahí, pero también invito a todos los que hoy comentan sobre el tema que entendamos que detrás de este tema que está en la conversación internacional, pues hay vidas, hay familias y hay incluso también parejas que fueron separadas, y hay que respetar su historia y la historia de su país. Respetar la historia de su país. Quiero pasar a una parte, Ramón, donde yo te digo una pregunta y una oración y tú tienes que terminarla con lo primero que te venga a la mente. A ver. Puede ser una palabra, puede ser una frase. Venezuela, ¿realmente es? Esperanza. Maduro, ¿realmente es? Un dictador. Estados Unidos, ¿realmente es? Un aliado. El exilio, ¿realmente es? Dolor. La libertad, ¿realmente es? No tengo idea. La esperanza, ¿realmente es? Paciencia. La dignidad de una persona, ¿realmente es? Libertad. La democracia, ¿realmente es? Alerta.
¿La soberanía realmente es? Simbolismo. ¿Volver a casa realmente sería? Felicidad. ¿Los venezolanos realmente son? Fuertes. ¿Ramón Piña realmente es? No lo sé. Ramón, muchas gracias por estar en Realmente Podcast. Estaba muy nerviosa de tenerte en este espacio porque quería hacer las preguntas correctas, pero al final mi corazón terminó haciendo las preguntas. Gracias por estar aquí, Ramón. Gracias a ti, Mari Carmen. Ramón, yo te presenté como abogado, pero también como poeta. Sé que es una de tus grandes pasiones. Hoy traes un poema para todos los de Realmente Podcast. Quiero cerrar con este poema Okay. de un poeta venezolano más importante del siglo XIX. Se llama Vuelta a la Patria. Y esto va para todos los venezolanos. Ese cielo, ese mar, son las mismas de mi infancia. Oh, inefable alegría, son las riberas de la patria mía. Ese cielo y ese mar está esperando por todos los venezolanos que tuvieron que salir de su país. Así es. Ramón, gracias. Gracias por estar en Realmente Podcast. Gracias a ti. Viva Venezuela libre. Gracias, Ramón. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.